El ser humano ha buscado a lo largo de la historia un sentido trascendente a su vida y su papel dentro del entramado social. Cuando miramos hacia las grandes instituciones que guían a la sociedad, los políticos parecen ocupar un lugar central, como si fueran los titiriteros que manejan los hilos invisibles de nuestras vidas. Pero, ¿y si la verdadera fuente del poder y, en última instancia, de la corrupción, no fuera ellos, sino nosotros mismos? Los políticos no son el problema, nosotros lo somos, y su corrupción en grandes cosas es reflejo de nuestra corrupción en las pequeñas. La política, como cualquier otra estructura humana, no es más que un reflejo de la conciencia colectiva. Los líderes que elegimos son un espejo que nos devuelve la imagen de nuestros propios defectos, virtudes, deseos y temores. No son seres que operan en un vacío moral. Están íntimamente conectados con la fibra ética y espiritual de la sociedad que los elige. Así como en el mundo físico, el agua sigue el camino de menor resistencia, los políticos se alinean con el nivel ético promedio de aquellos que los eligen. Si los líderes son corruptos, es porque nosotros, en alguna medida, lo somos también. Cuando un político engaña, miente o roba, es fácil señalarlo con el dedo, right? Pero es mucho más difícil aceptar que él o ella es un reflejo de nuestras propias acciones diarias. ¿Cuántas veces hemos mentido para obtener una ventaja personal? ¿Cuántas veces hemos dejado de actuar con honestidad en pequeñas cosas pensando que no importa? Estas pequeñas concesiones a nuestra integridad personal, multiplicadas por millones, crean un ambiente en el que la corrupción a gran escala se vuelve inevitable. El principio hermético de correspondencia, conocido como es adentro, es afuera, establece que lo que sucede en el interior de cada uno de nosotros se manifiesta en el exterior. Los políticos corruptos que vemos son el reflejo externo de nuestras pequeñas corrupciones internas. Es sencillo despreciar al político que acepta sobornos, pero ¿no hemos hecho nosotros algo similar cuando aceptamos favores a cambio de algo, cuando evadimos impuestos o cuando no somos completamente transparentes en nuestras relaciones? El sistema político es un organismo vivo que responde a las vibraciones energéticas y morales de la sociedad. Si queremos cambiar el exterior, debemos empezar por el interior. Si buscamos líderes más íntegros, nosotros debemos convertirnos en personas más íntegras. La purificación de la política no comienza en las urnas, comienza en los corazones de cada ciudadano. Otra perspectiva mística que podemos aplicar aquí es la ley del karma, el principio de causa y efecto. Cada acción que tomamos tiene una consecuencia, no solo en nuestra vida personal, sino en el tejido colectivo del cual todos somos parte. Los políticos corruptos no surgen de la nada, son el producto de un ciclo de causa y efecto que ha sido iniciado por las acciones de la sociedad en su conjunto. Cuando votamos por un político, consciente o inconscientemente, estamos eligiendo la manifestación de nuestras propias tendencias. Si el líder que surge es corrupto, es porque en algún nivel hemos plantado las semillas de esa corrupción con nuestras pequeñas elecciones diarias. No podemos esperar tener un sistema político puro mientras nosotros, como individuos, seguimos alimentando el ciclo del egoísmo, la falta de transparencia y la indiferencia hacia el bien común. El acto de votar es, en esencia, una transferencia de poder. Elegir un líder no es solo un derecho democrático, es un acto de profunda responsabilidad espiritual. Cuando depositamos nuestro voto, estamos transfiriendo nuestra soberanía individual a alguien que ejercerá ese poder en nuestro nombre. Pero, ¿cómo podemos esperar que alguien haga un uso honesto y sabio de ese poder si nosotros mismos no hemos aprendido a ejercer el nuestro con responsabilidad? Nos quejamos de los políticos corruptos, pero rara vez reflexionamos sobre nuestras propias faltas de integridad. Cada vez que tomamos una decisión egoísta, cada vez que priorizamos nuestro beneficio personal sobre el colectivo, estamos contribuyendo a la creación de un sistema político que premia el egoísmo y la corrupción. La política es solo un reflejo ampliado de nuestras acciones diarias. En la tradición mística, uno de los mayores enemigos del desarrollo espiritual es el autoengaño. Nos gusta pensar que somos moralmente superiores a aquellos que detentan el poder, pero muchas veces somos culpables de las mismas faltas que criticamos. ¿No vemos que la pequeña mentira que decimos para evitar un problema o el pequeño favor que aceptamos para evitar una dificultad son las mismas energías que, amplificadas, resultan en los grandes escándalos políticos que condenamos?
El político que abusa de su poder es simplemente una versión magnificada del ciudadano que abusa de su pequeña cuota de poder en su vida cotidiana. Así como un río se forma a partir de pequeños arroyos, la corrupción a gran escala surge de las pequeñas faltas éticas que cometemos sin pensarlo dos veces. ¿Qué derecho tenemos de condenar a un político por aceptar un soborno cuando nosotros hemos aceptado pequeños favores o cometido pequeñas transgresiones morales que consideramos inofensivas? Cambiar el sistema político no requiere solo de reformas externas, sino de una revolución interna, un despertar de la conciencia colectiva. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de purificar su propia vida, de actuar con integridad en las pequeñas cosas, para que, cuando lleguen las elecciones, los líderes que surjan reflejen ese nivel de conciencia elevado. Imagina una sociedad en la que cada persona actúa con honestidad, generosidad y transparencia en su vida diaria. En tal sociedad, los líderes corruptos no tendrían cabida, porque la conciencia colectiva simplemente no los permitiría. El sistema político se adaptaría al nuevo nivel ético de la población y los políticos serían personas que realmente representan los valores más elevados de la sociedad. El poder no corrompe, simplemente revela lo que ya está presente en el interior de la persona. Los políticos que llegan al poder y se corrompen no se transforman en otra cosa. Simplemente manifiestan de manera amplificada las tendencias que ya estaban presentes en ellos y que han sido nutridas por la sociedad que los eligió. De la misma manera, el poder personal que cada uno de nosotros tiene en su vida diaria revela nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo usamos nuestro poder para el bien común o para nuestro propio beneficio? Si deseamos que los líderes políticos usen su poder con sabiduría y compasión, primero debemos aprender a usar nuestro propio poder de la misma manera. En el hogar, en el trabajo, en las relaciones personales, todos tenemos poder sobre los demás en cierta medida. La forma en que lo usamos determina la calidad del poder que se manifiesta en los líderes que elegimos. La política no es una entidad separada de la vida diaria, es una extensión del alma colectiva de la sociedad. Los políticos no son el problema somos nosotros, quienes los elegimos y permitimos que las pequeñas corrupciones en nuestras vidas cotidianas se amplifiquen en los grandes escenarios de poder. Si queremos un cambio real, debemos comenzar con nosotros mismos, purificando nuestras acciones diarias, actuando con integridad y asumiendo la responsabilidad de nuestras elecciones. Solo así, a través de la transformación individual, podremos crear un sistema político que refleje la pureza, la sabiduría y la compasión que deseamos ver en el mundo.